Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, espero que estén bastante bien, que hayan tenido una semana muy bendecida y que el estudio de la semana pasada haya traído bendiciones a su vida. Y vamos a ver hoy el estudio 1089, que es nuestro consolador. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Yo espero que el estudio de hoy también traiga muchas bendiciones como los estudios anteriores. Y antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios nos muestre qué es lo que tiene para nosotros en el día de hoy para nuestra vida, ¿no? Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día por todas las bendiciones que nos regalas, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos muestres, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Revélanos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor, que toda esta palabra, Señor, sea sembrada en tierra fértil, Señor, y que dé fruto al 100 por 1, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pedimos y te glorificamos y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros y tu infinita misericordia hacia nosotros, Señor. Te damos gracias y declaramos bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver el estudio 1089, que es nuestro consolador. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y vamos a conocer algunas cosas. Y para empezar, decimos, imagínense esta escena, hermanos. Por un momento, Jesucristo está parado junto a sus discípulos en el Monte de los Olivos, momentos antes de ascender a los cielos, y les ha ordenado que esperen en Jerusalén la venida del Espíritu Santo, quien el Padre había prometido. Entonces, los discípulos están confundidos en ese momento. Imagínense viendo sus caras de pregunta o de pregunta de what. Dice, ellos esperaban que Jesús estableciera un reino terrenal, pero él tenía mejores planes para ellos. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, les dijo, recibiréis poder para testificar de mí con grandes manifestaciones a la gente de Jerusalén, de Judea, de Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Imagínense qué interesante lo que les dijo Jesús. Y se hablarán acerca de mi muerte y mi resurrección. Esto lo encontramos en Hechos 1:8. Dice, con estas palabras Cristo les estaba diciendo que aunque ellos habían estado con él por más de 3 años, no era suficiente lo que habían escuchado cuando él les enseñó a las multitudes, ni lo que habían visto cuando sanó a los enfermos, ni cuando resucitó a los muertos. Él estaba enfatizando que necesitaban ser embestidos por el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo un eficaz y fructífero testimonio alrededor del mundo. Después, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron un poder divino, sobrenatural, que los cambió de hombres temerosos a testigos radiantes por la causa de Cristo. Ellos fueron usados por Dios para ayudar a cambiar el curso de la historia. Este mismo poder omnipotente, el poder del Espíritu Santo, está con nosotros hoy, hermanos. Esa es la buena noticia, el cual nos capacita para vivir una vida victoriosa en Cristo. Entonces, hermanos, los discípulos en ese momento estaban esperando, como a lo mejor muchísimas veces nosotros estamos esperando que sucedan cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero la cosa más extraordinaria que puede suceder es que el Espíritu Santo venga a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que pedir cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos escuchando un estudio como el de hoy, que el Espíritu Santo venga a nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar y nos va a mostrar grandes cosas y todas esas cosas maravillosas que a veces nosotros somos incapaces de poder realizar o de poder hacer o de poder entender simplemente. Y ahorita vamos a hablar un poquito más por qué el Espíritu Santo nos ayuda a todo eso y por qué dentro del plan de nuestro Señor Jesucristo era más grande que los mismos discípulos se llenaran del Espíritu Santo, porque ellos muchas veces, aún a pesar de que habían estado 3 años con nuestro Señor Jesucristo, ellos eran personas temerosas todavía, siguen siendo. Pero una vez que fueron investidos por el Espíritu Santo, su manera de pensar y de actuar y de vivir fue diferente, y eso es justamente lo que nosotros debemos de añorar y de pedir, que el Espíritu Santo venga a nosotros y obviamente nos muestre todo lo que Dios quiere que aprendamos, porque a través del Espíritu Santo podremos aprender y entender diferentes cosas que no entendemos en este momento, que no pudiéramos entender en este momento sin el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien,
para entender un poquito más de esto vamos a hablar qué es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no es una sombra vaga, ni mucho menos una fuerza impersonal. Es igual que cada aspecto al Padre y al Hijo. Tiene todos los atributos de la divinidad y tiene intelecto, y esto lo podemos encontrar en Corintios, en 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está hablando del Espíritu Santo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu también tiene voluntad, tiene una voluntad propia. Eso lo encontramos también en 1 Corintios, en 1 Corintios 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, tiene una voluntad, el Espíritu Santo tiene una voluntad, y nos reparte lo que Él quiere, y según lo que nosotros también estamos pidiendo, y según lo que nosotros estemos viviendo. Dice, y tiene emociones también, el Espíritu tiene emociones. Dice en Romanos 15:30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Jesús prometió enviar al Consolador. El término griego para Consolador es Paracleto, que significa el llamado a estar al lado del cristiano como compañero y amigo. Entonces, ¿qué significa el Consolador o el Espíritu Santo? Es que es el llamado a estar al lado de nosotros. Todos los cristianos pues debemos de pedir o de rogar que el Espíritu Santo, que el Consolador venga hacia nosotros para que esté con nosotros como compañero y amigo, y que también nos da el poder y la fortaleza de creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que estar pidiendo nosotros como cristianos y como creyentes, ¿no? Que el Espíritu Santo venga a nosotros para que nos dé la fortaleza y afiance esa creencia en nuestro Señor Jesucristo. También el Espíritu Santo es llamado de otras formas, ¿verdad? En la Biblia: Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu de la promesa, y eso lo encontramos en los diferentes pasajes en la Biblia. Y vamos a hablar por el Espíritu de Dios en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si nosotros no sabemos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, por eso dice el Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, pues obviamente no somos de él, ¿verdad? Porque por eso hablábamos que la Trinidad, que son una misma persona, ¿verdad? El Espíritu de Cristo. También Espíritu de vida, en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo. El Espíritu de verdad también es llamado en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo obviamente, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso a veces, hermanos, tenemos que pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque el Espíritu Santo nos dará revelación, nos ayudará a entender todas esas cosas que a veces pudieran ser como una simple lectura, pero cuando estamos hablando del Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo está bien hacia nosotros, muchas cosas serán reveladas y la verdad será descubierta ante nosotros, ¿verdad? Dice también ese Espíritu de gracia. En Hebreos 10:21 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí hablamos también del Espíritu de gracia. Y Espíritu de la promesa también, en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros, hermanos, fuimos sellados al momento de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu de promesa. Ese Espíritu que vendrá a nosotros y que es el Consolador, que es el Espíritu Santo, el que nos dará la sabiduría, el que nos dará la fortaleza, el que nos dará la fe. Es importante, hermanos, que estemos siempre rogando porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esté con nosotros. Y surge otra pregunta: ¿por qué vino el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo y a glorificarlo. Eso lo encontramos en Juan 16, en el versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os los hará saber. Así como Jesús vino a exaltar y revelar al Padre, el Espíritu Santo fue enviado para exaltar y glorificar al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, obviamente estamos hablando, ¿verdad? Es lógico entonces que cuanto más permitimos al Espíritu Santo que controle nuestra vida, más amaremos y serviremos a nuestro Señor Jesús. Estaremos más conscientes de su amorosa y continua presencia cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, entre más oremos y entre más pidamos y entre más le permitamos al Espíritu Santo esté gobernando nuestras vidas, estemos dependiendo de Él, más nos daremos cuenta de todo lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para nuestra vida y todo lo que realmente quiere nuestro Señor, lo que quiere Dios para nosotros en esta vida. Entonces es importante que le dejemos al Espíritu Santo que actúe cada vez más en nuestra vida. Dice también, por lo tanto, cuando estamos llenos del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, un poder muy superior a nuestra capacidad se manifiesta y a través de nosotros una vida de servicio y de victoria. Que es lo que les decía, entre más dejemos que nuestra vida sea llevada a cabo por el Espíritu Santo, será mucho más fácil, mucho más sencillo entender lo que Dios tiene para nuestras vidas y obviamente se manifestará una vida de servicio y de victoria y obviamente esto nos dará la fuerza y la fortaleza para poder evangelizar, que era la parte que hablábamos al principio. Jesús les dijo a sus discípulos, el Espíritu llegará y les quitará el espíritu de temor, dejarán de ser temerosos y obviamente cambiará su vida, ¿verdad? Y cambió su vida radicalmente, ¿verdad? Los discípulos hicieron una transformación en la historia y obviamente esto lo hicieron porque nuestro Señor Jesucristo los invistió con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos se fueron llenando a lo largo de sus vidas y obviamente hicieron grandes milagros porque el Espíritu Santo estaba con ellos, ¿verdad? Dice una nueva calidad de vida. También dice para el Espíritu Santo, dice, a través de los siglos muchos seguidores de Jesús eran personas comunes y corrientes. Nunca había ocurrido nada espectacular en ellos ni a través de ellos. Luego, como ocurrió con Pedro y los discípulos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y sus vidas fueron transformadas. No siguieron siendo hombres comunes, se convirtieron en hombres y mujeres de Dios, en instrumentos de poder. Su derrota se convirtió en victoria y las dudas y el temor se convirtieron en confianza, gozo y fe. Que era lo que les decía ahorita, hermano. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y viene el Espíritu Santo y rogamos y oramos porque el Espíritu Santo llene nuestras vidas, nuestra calidad de vida se transforma en automático, hermano. Dejamos de ser personas comunes y corrientes, dejamos de ser personas derrotadas y nos convertimos en personas victoriosas con una calidad de vida diferente porque ya no estamos gobernando nosotros, ya no estamos dependiendo de nosotros, no estamos tomando decisiones nosotros, sino dejamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida. Dice, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Esa sería una muy buena pregunta. ¿Deseamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Deseas ser lleno del Espíritu Santo, hermano? ¿Qué motivos tienes? ¿Qué motivos pudiéramos tener para ser llenos del Espíritu Santo? Que estamos buscando solo alguna clase de experiencia emocional o sinceramente deseamos vivir al Señor Jesucristo con mayor poder y eficacia.
y deseas con todo tu corazón ayudar a otros a encontrar a Cristo. Esas son las preguntas que nos deberíamos de plantear si realmente queremos ser llenos del Espíritu Santo. Y para poder hacer todo esto, tenemos que reconocer que Él nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos ordena que seamos llenos del Espíritu Santo, y quiere que seamos llenos porque nuestra vida tendrá que cambiar, y tendrá que cambiar porque el Espíritu Santo nos revela verdades que ahorita pudiéramos no estar viendo, ¿verdad? O viendo cosas que ahorita no estamos viendo o discerniendo, ¿no? En este momento. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En Efesios 5:18 es lo que dice. Este es una orden de Dios. ¿Consideras que Él te pedirá hacer algo que esté más allá de lo que puedas experimentar? Por lo menos mi respuesta sería no, ¿verdad? Yo considero que Dios no nos pedirá algo que más allá que no podamos experimentar y algo que no podamos aguantar. Dice 2, sabiendo que recibiremos el poder para servir cuando seamos llenos del Espíritu. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En Hechos 1:8. El Espíritu Santo vino para que los discípulos, y ahora nosotros, recibiéramos el poder ¿y para qué necesitamos este poder? Para ser representantes de Cristo, exhibiendo su santidad en nuestras vidas y en una vida de carácter firme, gobernado sobre toda obra de la carne. ¿Qué significa? Que nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras formas de actuar deberán de cambiar porque ahora el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Y obviamente entre más dejemos, como decía ahorita, entre más dejemos que nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo, nuestra manifestación, nuestro testimonio, nuestro poder para poder evangelizar o cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo será mucho más fácil o mucho más sencillo. Dice, podemos decir sinceramente que esta es nuestra motivación para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pudiéramos decir eso? Es una pregunta personal, hermanos. Dice, teniendo hambre y sed de ser llenos del Espíritu Santo. Esto significa poseer un vigoroso deseo por la vivificante llenura y poder del Espíritu Santo. Juan escribió. En Juan 7:37 y 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, esto significa que el Espíritu Santo correrá a través de nosotros y obviamente podremos manifestar y podremos decir y declarar con toda certeza que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, del único y el verdadero Dios. Dice, rendiéndonos completamente al señorío de Cristo y a la voluntad de Dios. Dice, cuando estemos listos para responder a la amable invitación de nuestro Salvador, cuando ya hayamos aceptado, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Salvador, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba, estaremos también preparados para rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, este cuarto paso implica una entrega completa, sin reservas a la voluntad de Dios. Estaremos en la posición donde gozosamente desearemos de antemano saber y hacer la voluntad de Dios, porque sabremos que Dios es amoroso, digno de confianza y que su voluntad es lo mejor. Bueno, cuando realmente nosotros estamos totalmente convencidos en aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador y nos sometemos totalmente a la voluntad de Dios, vamos a dar cuenta que Dios es un Dios amoroso. Es cierto que es un Dios de justicia, un Dios recto, un Dios que no se equivoca, pero también es un Dios muy amoroso, un Dios digno de confianza, y que su voluntad, sobre todo que su voluntad siempre es lo mejor y lo mejor para nosotros, aunque a veces nosotros no lo podamos ver. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues imagínense esta declaración que hace en Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y ahora vivo, ya lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, esta declaración, tomarla y hacerla parte de nosotros para que el Espíritu Santo esté viviendo y habitando en nosotros. Y ya por último dice, haciendo nuestra la llenura del Espíritu Santo por fe. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esto lo encontramos en Juan 5, 14 y 15, ¿verdad? En los versículos 14 y 15. Sabemos que es la voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, al pedir que el Espíritu Santo nos llene, podemos saber, de acuerdo a la palabra de Dios, que nuestra oración es contestada. Al igual que nuestra salvación, la plenitud del Espíritu Santo es un don de Dios. No merecemos ninguna de las dos. Ambas son recibidas mediante una completa entrega de nuestra vida. Esa parte es bien importante. No merecemos ninguna de las dos. Ambas son recibidas mediante una completa entrega de nuestra vida. Por fe, a veces perdemos tanto tiempo luchando con nuestras propias fuerzas, cuando en realidad tenemos al Dios del cielo y de la tierra de nuestro lado, y deja que el Espíritu Santo sea hoy en adelante tu fiel compañero. Eso es lo que tenemos que dejar que el Espíritu Santo de hoy en adelante sea nuestro fiel compañero. Hermanos, a veces creo que, y yo quiero declarar esto también, que a veces yo lo he pensado, o lo había estado pensando muchas veces, y le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo que ahora nos ha mostrado otras cosas, ¿verdad? Porque a veces vivimos en algunos temores, vivimos creyendo muchísimas cosas y se nos olvida que nuestro Dios, hermanos, es un Dios tan poderoso que Él permite que suceda todo, hermanos. O sea, a veces tenemos miedo de alguna enfermedad, a veces podemos tener miedo de alguna necesidad, pudiéramos tener miedo de algo que nos pudiera hacer daño, tenemos miedo de lo que les pueda pasar a nuestros hijos, a nuestra familia, a mi esposa. Sin embargo, a veces, y en ese miedo y en ese temor y esa falta de llenarnos del Espíritu Santo, se nos olvida que tenemos un Dios que puede acabar con eso en un pestañear, en un pensar, en un tronar de dedos, en hacer cualquier cosa. Y a veces se nos olvida que tenemos un Dios grande, no tenemos un Diosito, sino tenemos un Dios grande, hermanos. Entonces tenemos que tener esa confianza, esa fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor, que nuestro Dios es un Dios que nos ayuda y que siempre estará con nosotros, y es un Dios grande, hermanos. Yo quiero quedarme y que se queden con este mensaje de que tenemos un Dios grande, hermanos, un Dios que si nos ha prometido que el Espíritu Santo nos llenará para que muchas cosas sean reveladas y dejar de pensar y de actuar en la carne, eso sucederá, hermanos. No estoy diciendo que sea fácil y que sea sencillo, pero sí, cada vez que le pidamos al Espíritu Santo esté con nosotros y a Dios, eso cada vez será mucho más fácil y entenderemos muchísimas cosas de nuestra vida. Bueno, hermanos, pues yo espero que les haya gustado este estudio, espero que traiga bendición a su vida, y pues obviamente ya para terminar quisiera hacer una oración final y agradecerles a todos que compartan este video para que lleguen de bendiciones a más personas. Muy bien, Señor, te damos gracias, Señor, en este día por todas las bendiciones que tú nos regalas. Te pedimos, Padre Santo, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo entre en nuestras vidas, Señor, que el Espíritu de Dios, que tu Espíritu, Señor, esté en nuestras vidas, gobierna nuestras vidas, gobierna nuestra voluntad, Padre Santo. Ayúdanos a entender todo lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre Santo. Danos esa revelación que estamos buscando, Padre Santo, a través de ti, Señor, y que tu poder, Señor, se llene, y que esta palabra, Señor, que esta palabra que estamos aprendiendo, Señor, la palabra que vayamos a aprender, Señor,
nos ayude a extender tu reino, Señor, para extender tu reino y que se manifieste y que todo el mundo conozca tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias.